hoy el título de nuestra charla es Infancia sin violencias, ¿no? Hoy con quien tenemos el gusto y el privilegio de hablar con Marisa, para quienes no saben, Marisa es abogada, especialista en Derecho de Familia, tiene una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia, también fue titular del Consejo del Menor y la Familia, es directora de Niñez y Adolescencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue asesora legislativa en la Cámara de Diputados. Bueno, y hoy es defensora nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, para nosotros es un privilegio enorme poder contar con alguien tan comprometida como vos. Para empezar hablando y que la gente sepa, el puesto del defensor del niño fue creado en el 2005 a partir de la ley 26.061. Bueno, a partir desde esos años, ¿no? El puesto estuvo vacante y desde su creación hasta este año, que bueno, Marisa pudo ser designada gracias a la lucha, gracias al compromiso de muchas organizaciones sociales, de ONGs, de gente comprometida, también de Infancia en Deuda, que fue una de las promotoras del movimiento No Matarás, que estuvimos ahí acompañando y, como decía al principio, con muchas ansias, ¿no? Después de 14 años, esta deuda enorme con nuestros niños y niñas. Bueno, en el año 2019 fue aprobada su designación por la Cámara de Senadores y recién en febrero de este año pudiste jurar, ¿no? Eh, bueno, nosotros estuvimos haciendo el aguante desde el programa Marchas Sin Querellas de la Radio Parque Vida, estuvimos acompañando todo el proceso de designación. Y bueno, saber que hoy, en este contexto de aislamiento que nos toca atravesar el primer año de arrancar trabajando y encontrarte con esta situación, ¿no? Niños y niñas totalmente vulnerados, porque hoy uno de los temas de los que vamos a hablar es del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que, bueno, hoy hay muchas de nuestras niñeces que están haciendo y cumpliendo el aislamiento con sus agresores sexuales. Si tendríamos que hablar de todas las violencias que sufren hoy en nuestras infancias, yo creo que no nos daría la hora que nos da Instagram hoy para hablar, ¿no? Para que más o menos entremos en tema, en Argentina 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre abuso sexual, sufre violencia sexual. Hoy con este contexto que vivimos, la hiperconectividad también expone a nuestros niños y niñas a el delito del grooming, que hoy también, según el Ministerio Público Tutelar, están recibiendo muchas denuncias de cómo este delito está acrecentándose, ¿no? Sabemos que hoy las desigualdades están a la vista, ¿no? Están siendo cada vez más visibles. Y bueno, por último, uno de los temas que queremos hablar hoy es de la pobreza, ¿no? Sabemos que durante estos últimos 4 años que vivimos en la Argentina, los menos favorecidos fueron la sociedad, los sectores vulnerables, perdón. Los menos favorecidos fueron nuestros sectores vulnerables. Y bueno, queríamos preguntarte a vos, Marisa, y que nos cuentes también cómo desempeñas tu rol, cuál va a ser tu función a partir de este año y bueno, en los años que siguen. Bueno, a ver, primero gracias por la invitación de hoy, gracias por el apoyo y el aguante, como vos decías, muy bien, de muchas organizaciones que sostuvieron la dura batalla que tuvimos que dar para llegar hasta donde llegamos, jurar el 28 de febrero, empezar funciones el 1 de marzo y bueno, y finalmente a los 10 días o 12 días que nos agarre justamente, bueno, la pandemia, que está haciendo estragos en el mundo, no solo en la República Argentina, y que tiene ribetes dramáticos
nuestro país y en todo el mundo. Así que bueno, sí, efectivamente tuvimos que empezar armar nuestra institucionalidad, una institucionalidad compleja, porque no es una institucionalidad nueva, por lo cual no es que nosotros llegamos para ocupar una silla que antes ocupaba otra, sino que la verdad que tenemos que armar una nueva institucionalidad en este entorno, digamos, en esta situación, pero también digo, no estamos nosotros, no somos ni yo, ni las personas que me acompañan, ni los adjuntos los que peor las estamos pasando en este momento, así que no da para quejarse, al contrario, la mayoría de nosotros está en nuestras casas, tiene dispositivos para comunicarse y estamos más o menos cómodos, no solo los adjuntos, sino la cantidad de colegas, compañeras, compañeros de distintas disciplinas y con distintos saberes que nos acompañan en esta tarea. A ver, vos planteás 3 temas largos, vamos a tratar de hacerlo corto por esta hora que vos decías que tenemos. El primero es el tema del abuso sexual infantil y esta cuestión de primero la cuarentena, después el ASPO y ahora en algunos lugares el distanciamiento social. Yo creo que la situación ahora cambió. Yo creo que no hay, que no estamos en esa situación de encierro que estábamos al principio, que complicaba más a los chicos y a las chicas. Hay cierta apertura, una apertura que tuvo que ver con decisiones de los gobiernos, tanto nacional como locales, pero también que tuvo que ver con un relajamiento que a veces, yo digo, a veces no tienen el mejor resultado. Lamentablemente esta semana, no, la semana que pasó, tuvimos la experiencia de la provincia de San Juan, que con razón decidió abrir escuelas y las aulas y recibir más a los chicos, a 10.500 chicos y chicas, niños y niñas. Por supuesto no fue en San Juan, ni siquiera en el Gran San Juan, sino que fue en municipios que no tenían casos, tenían 0 casos registrados, y sin embargo la apertura de las aulas generó una expansión exponencial de casos COVID en esos municipios, y tuvo que dar el gobierno de San Juan, con por supuesto el acompañamiento del Ministerio de Educación, no quedaba otra alternativa, tuvimos que dar marcha atrás. Por lo cual, bueno, estamos en una situación compleja, pero bueno, ahora pareciera que hay un horizonte con el tema de la vacuna, pero está claro que de alguna manera todos y todas estamos en modo COVID. ¿Qué les pasa a las niños y a las niñas y niños, sobre todo a los más pequeños, pero también a las y los adolescentes, en una situación como esta, frente a el abuso sexual o las violencias, ¿no? Distintos tipos de violencias. Efectivamente, hay 2 temas fundamentales, ¿no? Uno de lo que es que no están funcionando, por las razones que todos sabemos y que yo acabo de nombrar, no están funcionando aquello que nosotros denominamos en relación al abuso los factores de protección. La escuela es un factor privilegiado y privilegiante de protección de derechos en general y del tema abuso en particular. Si uno mira los registros de los llamados a las líneas y a la línea 102 o a otras líneas que algunas provincias tienen, que no son exactamente las 102, 17 provincias tienen el 102, la mayoría de los llamados, pero no la gran mayoría de los llamados, la hacen los adultos, no los chicos. Las chicas y los chicos que acceden a una herramienta, sea un celular, sea tablet, sea lo que sea, no llaman por teléfono. Porque como dicen ellos mismos, no está en la página, están en otra página. Nosotros hablamos por teléfono, los adultos, las personas incluso de mi edad, los más jóvenes tampoco. Ahora hay otras maneras de comunicarse. Pero efectivamente el 102 registraba en épocas de no pandemia, de no COVID-19, registraban
alta cantidad de llamados, o gran cantidad de llamados, fundamentalmente de docentes, porque las y los docentes, más las que los, porque en la República Argentina el 94% son mujeres del plantel docente, son las que en las aulas captan situaciones que le están sucediendo a los niños y a las niñas, ven indicadores que pueden, por ejemplo, enuresis o encopresis en chicos que ya controlaban y que no se hacían encima, como puede suceder en una situación de abuso, pero además porque muchas veces los niños, niñas y adolescentes tienen referentes en la escuela, a veces son los docentes, a veces son los auxiliares, no siempre es o el docente, sino que son, o a veces son otros pares, chicas o chicos, adolescentes, a los cuales se les cuenta o se les dice que están pasando situaciones que no les gusta, que no quieren, que los hacen sufrir, que los angustian, las angustian, y las adolescentes y los adolescentes ya con más herramientas para poder decir aquello que les acontece. Tenemos que saber que no es sencillo que una niña o un niño, sobre todo pequeño, aunque ponemos a todos adentro de esto que voy a decir ahora, pero sobre todo los más chiquitos y las más chiquitas, no es fácil que se sienten frente a alguien a decir que están siendo abusados sexualmente. Y mucho menos cuando ese abuso se da, como en la mayoría de los casos, en el entorno familiar. Y en la mayoría de los casos, también dentro del entorno familiar, muchas veces que nosotros pensamos, porque nos resulta totalmente, tenemos una reacción muy fuerte, porque nos cuesta escuchar que es el propio papá biológico el que a veces abusa de los chicos y de las chicas, de sus propias hijas e hijos, pero lamentablemente registramos que es así, son datos objetivos. Uno siempre piensa que es el novio o la pareja de la mamá, o del papá ahora, ¿no? Pero no, en general se trata de la propia progenitora o el propio progenitor. En la mayoría de los casos son los varones, lamentablemente, los propios papás. Puede ser los abuelos, tíos, hermanos. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sobre todo en la primera etapa de la cuarentena, que era más cerrada, que era cuarentena en realidad, que teníamos a niños, a niñas atrapadas en aquel lugar donde una espera, donde los niños y las niñas esperan que se suceda el amor y se sucede el horror. Entonces nosotros empezamos a trabajar en una campaña con UNICEF y una cantidad de grupos, de organizaciones sociales y de organismos del Estado Nacional, en una campaña para, hablándole al mundo adulto, advirtiendo que nuestros niñas y niños pueden estar atrapados con su agresor, sufriendo situaciones de violencia o violencia extrema hasta el abuso sexual infantil, y que lo que necesitábamos, atento que no hay escuela, ni club, ni otros lugares del espacio público donde las niñas y los niños circulan, en épocas normales, para decirlo de alguna manera, le pedimos al mundo adulto que estuviera más atento, y que rompa el silencio, ¿no? En los problemas y los derechos de los chicos y de las chicas, de los niños y de las niñas, son responsabilidad de todas y de todos, y no es solamente ni la maestra, no es solamente el pediatra que puede ver signos de abuso, sino también el mundo adulto que rodea las casas de los niños, sean en los espacios rurales, en nuestras provincias, en los lugares, en las capitales de las provincias, en nuestras grandes ciudades, pero también en el interior de nuestras provincias, y en general, esto no lo generalizo, pero hay muchos casos donde los entornos comunitarios de los niños y de las niñas saben que algo está sucediendo en ese hogar, porque escuchan gritos, escuchan llantos, escuchan que hay violencia contra las mujeres, violencia de género. Se sabe romper ese techo de cristal que es ese silencio,
que tiene que ver con cuestiones ancestrales, ¿no? De los trapos sucios se lavan en casa, lo que sucede en estas cuatro paredes, cada hogar es un mundo. Cuando el mundo es el amor y la felicidad para los niños y las niñas, es genial, pero cuando esa familia es un mundo de horror, ahí es donde tenemos que estar todas y todos alertas. Por suerte ahora se han empezado a abrir sectores, los chicos pueden salir, tienen días, tienen horas, con protocolos, porque todo el tiempo estamos pidiendo que se cuiden, y porque esto no es parte del conversatorio, pero me permito decirlo por ya que me das la posibilidad, esto de que los niños no se contagian, o si se contagian, la pasan bien y no tienen síntomas, tampoco es cuestión de hacer transitar a los chicos y a las chicas por una enfermedad que bien podemos evitarla, porque tampoco tenemos claro que aún habiendo tenido una enfermedad asintomática, o habiendo sido asintomático, no deje secuelas. Por lo cual, la verdad que nosotras creemos que es bueno que los chicos y las chicas tampoco se contagien. El otro factor que tampoco, que tiene que ver con la ausencia de las aulas, es la desaparición de la ESI o la baja de la frecuencia de la educación sexual integral en la educación que hemos tenido a distancia, virtual o como la querramos llamar. La verdad que este tipo de educación, este esfuerzo que han hecho niñas, niños y adolescentes y sus docentes para mantener estos niveles de educabilidad, y para no interrumpir estas trayectorias educativas, han sido muy complicadas, pero han sido eficientes en muchos casos. En los casos donde es el tercer tema de los sectores más vulnerables, allí tuvimos muchos problemas de conectividad o de falta de herramientas o del número de herramientas necesarias. Una familia con 3 pibes y una sola computadora, con mamá, papá que hacen teletrabajo, es muy costoso. En general los que abandonan primero son los adolescentes, las y los adolescentes, porque las y los adolescentes, contrariamente a lo que se piensa y ese estereotipo y esa estigmatización que tenemos, lamentablemente como sociedad, son los más solidarios en las familias. Son los que dejan su ración de comida para que coman los más chiquitos, o la abuela o el abuelo. Y también son los que se retraen en la tarea para que la más chiquita o el más chiquito tenga la pantalla o tenga el teléfono para sacarle la foto a la tarea que hizo a mano en un papelito, y que después la docente tiene que hacer el esfuerzo de leer esa tarea también con su celular. Entonces, digo, pero todo este esfuerzo que se hizo no suplanta lo presencial, ¿no? La presencia de los cuerpos, claramente. Y para la educación sexual integral es importante la presencia, ¿no? No es tan sencillo, aunque se puede y se ha hecho, que se pueda dar educación sexual integral a través de las pantallas. No digo que es imposible, pero es más complejo, y la presencialidad para la contención incluso de cuestiones que pueden aparecer, eso es realmente importante. Totalmente, María. Sí, por favor. Según el Ministerio Público Tutelar, en el 80% de los casos donde los niños y niñas pueden relatar o pueden develar que son víctimas de abuso, fue a partir de una clase de educación sexual integral. Y me parece re importante todo lo que decías, desde el movimiento No Matarás y también desde el colectivo Yo Sí Te Creo, que es un colectivo compuesto por diferentes organizaciones, diferentes personas que incluso transformaron el dolor y el haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia para luchar contra esta problemática y para que no le pase a nadie más, ¿no? Y bueno, una de las iniciativas que tomamos fue el promover la educación sexual integral, ¿no? Como herramienta clave y fundamental para poder erradicar el abuso, pero también un montón de otros tipos de violencia que sufren nuestros pibes y pibas. Sí, totalmente de acuerdo con vos. La educación sexual integral es, lejos de lo que se piensa o piensan muchas personas que ven en esto un cuco, un tabú, etcétera,
es el mejor mecanismo que hemos encontrado para la prevención del abuso sexual infantil, por fuera de la protección que a veces tiene que darse de adultos referentes de las niñas y los niños, ¿no? Sí, Sí. Marisa, totalmente. Se me venía cuando vos hablabas, ¿no? De cuando en los círculos comunitarios de la familia, de esos temas no se hablan, de esos temas son secretos familiares, ¿no? Incluso hablar del concepto del adultocentrismo, ¿no? Que es el sistema de dominación que oprime a los más débiles, en este caso a los niños, niñas y adolescentes. Y un claro ejemplo de ello es en el año 2018, este grupo antiderechos que salió a decir con mis hijos no te metas, ¿no? Y eso me parece importante que vos nos aclares de dónde viene este concepto de propiedad, ¿no? De decir mis hijos son míos, vos no te podés meter. A ver, interesante lo que plantea. Sí, yo creo, te voy a ser muy sincera acá, yo creo que, por lo menos en la República Argentina, posiblemente en otros países de la región también, pero voy a hablar de lo que más conozco, nosotros nos debemos un debate con las familias sobre el tema de qué es la educación sexual integral, porque insisto, voy a ser un poco cruda, aunque bueno, todos seguramente somos todos adultas y adultos los que estamos aquí. La verdad que la educación sexual integral no se resume ni se reduce a cómo usar un preservativo para las chicas o para los chicos. La verdad que es muchísimo más que eso. Yo voy a hacer una apretada síntesis, aunque a veces es complejo de entender, pero el objetivo de la educación sexual integral bien instrumentada y bien dada es generar en el niño, en la niña, en las chicas, en los chicos, un compromiso ético con el propio cuerpo, y con el respeto del propio cuerpo, y con el cuidado del propio cuerpo, y con el cuerpo de los otros. Y eso, me parece que eso es fundamental. Ahora, eso no es fácil de transmitir, no es fácil. Es un tema que hay que trabajarlo, porque además, bueno, eso en relación al tema de la educación sexual integral. Creo que nos debemos un debate. Hay que decirle a las familias, mire, si usted, a ver, primero no hay que tenerle miedo a este tema, no puede ser tabú, porque si yo le genero pánico al niño o miedo de hablar de este tema, jamás va a poder contarme si algo le pasa. Entonces, ¿cómo nosotros, del mundo adulto, de los entornos de los niños, el familiar, el escolar, en el club, el profe de música, los profes son el profe de educación física, donde ahí hay mucha empatía, el profe de música también, hay más empatía a veces que con la docente o el docente de otras disciplinas. Tenemos que generar un espacio de seguridad y de tranquilidad que habilite la palabra del niño o de la niña, para que pueda decir. Y los especialistas, que no somos los abogados ni las abogadas, claramente, aquellos que saben escuchar, tienen que escuchar en relación a aquello que dicen, y también tienen que escuchar de aquello que callan, ¿no? Porque no siempre el niño dice de distintas maneras, con distintos síntomas. Alguien preguntó por ahí, porque leo alguna pregunta, la puedo llegar a leer, ¿cuáles son los indicadores? A ver, hay especialistas que han trabajado con indicadores tasados, ¿no? Si es A, si es A, es B, yo no, la verdad que con la experiencia que yo tengo, poca o mucha, no importa, mi experiencia indica que, valga la redundancia, no hay indicadores tasados, porque cada sujeto padece de una manera distinta, ¿no? Lo mismo que las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Hay un sujeto y hay una enfermedad. Ahora, hay un padecimiento que no siempre es el mismo frente a la misma enfermedad. Hoy tenemos esta enfermedad del COVID, y fíjense que tenemos personas de distintas edades que necesitan un respirador, y otras personas que son asintomáticas y que ni se dieron cuenta que estuvieron enfermas o infectadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de padecimiento físico, biológico, pero también simbólico y subjetivo, el sufrimiento subjetivo, es distinto, por lo cual
yo creo que los síntomas son distintos, pero a ver, no quiere decir que todos los niños que tienen enuresis, que se vuelven a hacer pis en la cama a la noche, no quiere decir que todos esos, a veces es síntoma de otra cosa y no de que sean abusados sexualmente. Y a veces hay niños que no tienen enuresis y que sin embargo están padeciendo, niñas que están padeciendo abuso. Hay retraimiento, hay cambio de conductas, hay cambios de conductas un poco inexplicables para los papás, pero hay que también estar muy atentos porque los cambios de conducta a determinadas edades son esperables. Por eso es importante consultar. Cuando yo tengo una duda, consulto. Yo tuve algún caso, voy a hacer lo más rápido posible, donde había una niña con un discurso muy erotizado. Y alguien pensó, bueno, esto puede ser un síntoma de abuso sexual infantil. No, le pasaban dos cosas que tenían que ver con costumbres de las familias. La mamá, el niño era chiquito, y la mamá se bañaba con el niño. Y por el otro lado, el papá y la mamá estaban separados, y por el otro lado el papá se había separado recientemente y estaba durmiendo en el mismo colchón que el niño hasta que instalaba su nueva casa, digamos. Entonces, los expertos que me dijeron, no, en realidad en este caso esta niña no está abusada, ahora estas dos. Entonces se juntaron los papás y se les aclaró, miren, esta conducta no es buena, esta conducta, primero, comprar rápidamente un colchoncito al lado y dormir en un colchón al lado. Entonces digo, a veces hay cuestiones que no nos tienen que llamar la atención porque hay cosas que los niños hacen, que les suceden a los niños, entonces que esto no sea un fantasma, ¿no? De que siempre pensar que a mi hija le puede estar pasando esto, pero estar atentos. Entonces siempre es bueno consultar, no nos cuesta nada consultar al pediatra, a un psicólogo o una psicóloga de niños, de niñas, que nos puedan dar cuenta de por qué hay cambios que nos llaman la atención y si tenemos que preocuparnos o no, y si tenemos que ocuparnos o no, y si la situación llega a que la niña o el niño sea víctima de un abuso sexual infantil. Eso por un lado, lo que me preguntaste. La segunda cosa era el tema de el acoso por internet. Efectivamente, hay algo que es, digamos, al mayor tiempo de exposición en las pantallas, aumenta el riesgo del llamado ciberacoso, y efectivamente es una cuestión a trabajar. Ahora, otra vez, el tema el tema que vos planteabas de con mis hijos no, clausura la palabra de los niños también, de los niños y de las niñas, porque si vos decís, en mi casa de eso no se habla, o hablo yo, seguramente, no quiero generalizar, pero seguramente allí hay alguna especie de tabú para hablar de determinados temas con nuestros hijos. Yo elegiré en qué momento hablo, y entonces eso clausura a veces la palabra de los niños y las niñas. ¿De dónde viene el tema de con mis hijos no? Y no quiero generalizar, vuelvo a insistir, todos los adultos y las adultas en algún momento de nuestra vida tenemos un sentimiento de propiedad, empezando por las madres, me pongo en ese conjunto, de pensar que nuestros hijos o mi hijo es de mi propiedad, es mío. Entonces ¿no? Entonces este reconocimiento, primero de que no es mi brazo, ¿no? Que no es parte de mi cuerpo, que es un ser, un sujeto y un ciudadano distinto a mí, que es otro u otra, en primer lugar. Y segundo, que es un otro u una otra que es un ciudadano como yo. ¿Cuál es la diferencia? Que la ciudadanía, esa ciudadanía, el niño o la niña no la puede ejercer porque es chiquito, entonces necesita de un adulto referente, que mamá, papá, abuelo, tía, hermano mayor, que lo agarre de la manito y lo lleve caminando al jardín, o que le prepare la mamadera, o que la alcance, la acerque al pecho materno. Necesita de otro para poder ejercer ese derecho que tiene como ciudadano a un alimento oportuno y de calidad, para poner el ejemplo que acabo de poner.
el tema de los chicos y chicas y los niños y niñas en situación de pobreza, ese es un tema bien complicado, bien complicado. Ya veníamos de una situación grave en la República Argentina, veníamos de casi un 50% de niños bajo la línea de pobreza, es decir, 1 de cada 2, y hay algunos estudios que indican, por ejemplo el de UNICEF, que posiblemente en diciembre, esto es una proyección sobre una proyección, pero posiblemente en diciembre ese porcentaje aumente. Creo que nadie duda de que la pobreza en la República Argentina y los indicadores van a empeorar, porque está claro que hubo pérdida del empleo, y cuando hay pérdida del empleo del mundo adulto, se resienten los niños y las niñas, y los adolescentes, porque cuando las familias se empobrecen también los niños y las niñas. Por eso existe este fenómeno que en algún momento llamamos en la década de los 80, ya del siglo pasado, mira, la feminización de la pobreza, y después en la década de los 90 le continuó la infantilización de la pobreza, porque si tenemos en cuenta que la mayoría de los hogares, sobre todo de los hogares de los sectores populares o de los más empobrecidos, no solo de nuestro país, sino también de los países de la región, están mayoritariamente al cuidado de las mujeres, que no solo cuidan a las niñas y los niños, sus propios hijas e hijas, sino que también se quedan al cuidado de las personas con discapacidad, de la familia, y también a veces al cuidado de los propios papás, adultos mayores, y a veces hasta de los suegros, y quedan solas las mujeres al cuidado de esa familia. Ahí evidentemente, efectivamente va a haber un impacto en los ingresos. De hecho lo hay, ya está reconocido y está medido, y posiblemente el INDEC nos va a dar nuevos datos, y también la MIX, que es la medición que hace UNICEF anual, también va a haber mayor evidencia. El tema es cómo combatir esto. Entonces, nosotros planteamos desde la Defensoría 3 situaciones graves a partir de lo que podríamos llamar la pospandemia. A mí la nueva normalidad, la verdad que no me gusta hablar de la nueva normalidad, pero nada, porque no sé bien por qué, pero me suena a otras cosas, no me gusta. Pero prefiero hablar de la pospandemia, y veremos ahí no sé cuán normales somos antes de la pandemia, para hablar de una nueva normalidad, eso no me gusta mucho, pero sí hablar de la pospandemia. 3 problemas que nosotros registramos, que ya los teníamos en nuestro plan, yo lo tenía ya en mi plan de trabajo, los adjuntos también, otros colegas que nos acompañan que también concursaron y que son parte de los 14 que llegaron al final del concurso, como Marcelo Greco, Alicia Guerrero Zarza, que está con nosotros también en la Defensoría, estaba en nuestros planes de trabajo. Estos temas estaban, pero ahora ponemos foco porque el COVID genera que así lo hagamos. Uno es el tema de la vuelta a la escuela después de la pospandemia, sobre todo de la secundaria, porque se registra mayor abandono, como les decía al principio, de las y los adolescentes, del desgranamiento que ya veníamos padeciendo, de un 30% que ingresa a la secundaria, pero que jamás la va a terminar. Entonces tenemos que cortar con ese sino de abandono escolar, que ahora se recrudece por el tema de la pandemia, falta de conectividad, lo que hablábamos recién. El tema de primera infancia, sobre todo salita de 4, que es obligatoria, salita de 5, saben que tenemos casi universal, por suerte, tanto la oferta como la demanda, tenemos casi el 90 y pico, más del 94% de niños, niñas de 5 años están en la salita de 5, en el preescolar. Tenemos mucha disparidad en los porcentajes en la sala de 4, y también pensar en toda la política de cuidados, ¿no? En cómo en la pospandemia, ahora también, pero sobre todo en la pospandemia, cuando todos podamos volver a salir a trabajar, etcétera, las mamás y los papás, las y los cuidadores, que tengan un lugar tranquilo, seguro, bueno, de calidad,
para dejar a sus niños y poder cumplir y conciliar la vida familiar con la vida laboral. En la cobertura de primera infancia, de lo que llamamos primera infancia, tenemos 3 problemas: financiamiento, cobertura en cantidad, porque tenemos mucha demanda insatisfecha de vacantes, nos faltan vacantes, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto del país, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de la República, y esa vacancia es mayor o menor de acuerdo a cada provincia y a cada región, NEA, NOA, etcétera, por un lado. Ese es un tema. El otro tema es el tema de la seguridad alimentaria. Voy rápido porque sé que es 1 hora y de repente se corta, pero bueno, cualquier cosa me interrumpen o tirarme algo ya no pueden porque estoy en mi casa, pero si no me pegan algo, me tiran algo por la cabeza y me hacen callar. Pero digo, el segundo tema que nos preocupa es seguridad alimentaria, que también tiene que ver con el cierre de las escuelas. Hay que saber que en la República Argentina, como en la mayoría de los países de la región, hay una, 2 o 3 ingestas que suceden en la escuela, en los comedores escolares: desayuno y almuerzo, o desayuno, almuerzo y merienda, 3 o 2 de ellas, y al haberse cerrado los comedores escolares se sustituyeron por bolsones. Sabemos del esfuerzo que han hecho los estados para ir mejorando la calidad de los alimentos que se incluyen en esos bolsones, pero tenemos la ausencia de los frescos, que se suma a un problema cultural, nutricional que tenemos, Totalmente. que es el problema del sobrepeso por la ingesta de harinas y la falta de nutrientes, verduras, frutas, carne, pollo, pescado, bueno, ¿no? Y estuvimos hablando con el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, cómo costaba que la tarjeta alimentar y que el refuerzo del IFE, del ingreso familiar de emergencia, se recondujera a complementar estos alimentos secos. Tengo una tercera cosa, pero me querés hacer una pregunta, te dejo. Sí, siguiendo lo que decías, ¿no? De la mala alimentación, de esto que es cultural, nada, tirarte un dato sobre el año pasado, ¿no? Que tuvimos uno de los más bajos consumos de leche desde el año 2003, y esto impactando directamente en nuestros niños, niñas y adolescentes. Con lo que venías diciendo sobre las propuestas que están llevando adelante, hablar sobre los niños en situación de pobreza, ¿no? Según un censo popular de gente en situación de calle, hay 900 niños y niñas en la ciudad de Buenos Aires que están en esta situación, ¿no? Nosotras queríamos saber, sabemos que presentaste un proyecto al jefe de ministros de gabinete, y también que uno de los ejes es la seguridad alimentaria, y bueno, escucharte. Bueno, nada, eso que te comentaba del tema de seguridad alimentaria. Hay un tema cultural y además está en el padecimiento de los más pobres. A ver, el 70% de las niñas y los niños en la República Argentina y de las y los adolescentes no desayunan. Desayuna un café con leche y raja como rajamos todos, ¿no? Aún en el interior, aún en las provincias, esto no es solamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de las grandes ciudades, es en el interior de las provincias también, aunque en el interior de las provincias tienen una muchísima mejor cultura alimentaria que en las grandes ciudades, claramente, porque además tienen acceso a las verduras, a las frutas frescas, que tienen gusto, no como las que consumimos en las grandes ciudades, que no tienen gusto, las frutas no tienen gusto, ¿no? Porque vienen de frigorífico. Pero digo, pero también es claro, el problema de la obesidad o del sobrepeso también tiene que ver con la ingesta de las harinas, porque es lo más barato. Entonces, los sectores más empobrecidos de la República Argentina tienen mucha ingesta de harina, no solo los niños y las niñas, sino también los adultos. Por lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que no es solamente un problema cultural, que lo tenemos, sino que lo padecen muchísimo más, por supuesto, los sectores empobrecidos que tienen que elegir qué compran cada vez, ¿no? Entonces no es que solamente sea un tema cultural, sino que afecta a los más pobres. Y en relación al tema de la pobreza, nosotros estamos planteando
dos cosas. Una cosa es empezar a instalar al mediano y largo plazo. No lo estamos diciendo ni para mañana, ni para pasado, ni post-COVID, sino empezar a instalar en la República Argentina el debate otra vez sobre la renta básica para las niñeces y las adolescencias. Vuelvo a repetir, somos muy conscientes que es imposible que el Estado argentino, como ningún otro Estado de la región, pueda movilizar esa cantidad de recursos en este momento donde estamos padeciendo esto que estamos padeciendo. Pero sí nos parece oportuno que, tomando como base la asignación universal por hijo, que nosotros reconocemos, y creo que ya nadie lo discute en la República Argentina, como la mejor política pública de los últimos 50 años, dirigida a niños, niñas y adolescentes, más el piso del ingreso familiar de emergencia, empezar a pensar si no podemos avanzar en un debate sobre la renta básica que va a requerir, como nosotros pusimos en el documento que vos bien comentabas, le presentamos a Santiago Cafiero, un nuevo contrato social que también incluya lo fiscal, ¿no? Un nuevo contrato fiscal. Y después, la otra cuestión es cómo mejorar lo que tenemos, que es la asignación universal. Tuvimos conversaciones con Fernanda Raberta, la titular del ANSES, nos preocupan algunas cosas. El tema de las condicionalidades, que si bien nosotros creemos que no tendría que haber, tenemos miradas distintas con el Estado Nacional en relación a si tenemos que persistir con las condicionalidades o no. Pero para sacar ese debate, ahora que estamos además en esta situación, que estas condicionalidades, si siguen existiendo, no tengan penalidad. Es decir, que yo no dé de baja a una cantidad de pibes y pibas que hoy acceden a la asignación universal porque la mamá no puede llevar el certificado de la escuela, ¿sí? Porque esto provoca una cantidad de bajas por año que bajan, se las da de baja rápidamente, pero después para volverlas a levantar a la asignación universal tarda unos meses. Entonces nos parece que puede que sigan existiendo las condicionalidades en todo caso, para no discutir en círculos y para avanzar, pero que esta incondicionalidad del requisito de que los niños asistan a la escuela y se hagan los cuidados periódicos de salud, no tengan una penalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, buscar a una cantidad de niños, niñas y adolescentes que debiendo haber recibido la UH no la han recibido nunca. Tenemos un número que no es fácil de encontrar, y yo no quiero entrar en ese debate, no me importa cuántos son, sí sé que se cuentan en cientos de miles. Entonces tenemos que ir a buscar a aquellos niños, niñas y adolescentes que nunca la recibieron, siendo titulares de la asignación. Eso por un lado. Y por el otro lado, hacer correcciones. Por ejemplo, tenemos una cantidad de chicas y chicos que quedan afuera porque son o niños y niñas porque son el sexto hijo, el sexto, la séptima, la octava. Ustedes saben que la asignación universal es hasta el quinto hijo. Entonces pensar si no podemos hacer un esfuerzo, incorporar algún hijo más en una familia. Ese es un tema. El otro tema son los pibes y las pibas que dejan el secundario en el pasaje del segundo al tercer año en la República Argentina. Y que entonces ahí, al no cumplir con educación, bajan y pierden la asignación universal. Y hay otras correcciones que están muy bien explicadas en el documento que tenemos que hacer para que la mayoría de los chicos y chicas que son titulares que debieran recibirla porque están en condiciones y porque reúnen las condiciones, la reciban, por un lado. Por el otro lado, bregar para que ese 20% que se cobra al final de año, cuando se presentan los certificados, etcétera, puedan cobrarse por mes. Entonces, ya no se va a cobrar 2.800 pesos como se están cobrando ahora, sino que cobrarían 3.100, no 2.800, sino 3.100 cobrarían por mes. También, y cuestiones así. También teniendo en cuenta que el IFE no está alcanzando a la mayoría de la población, ese es un gran problema también.
Mira, lo del IFE es, a ver, yo te digo el análisis que nosotros tenemos del IFE. Hay algunas familias que no debieran recibirlas y recibirla y que la reciben, o lo reciben porque es el ingreso, o lo reciben. Y otras familias que debiéndola recibir no la reciben. Por eso hay que hacer correcciones, pero nosotros creemos que el IFE hay que sostenerlo y hay que extenderlo en el tiempo para ayudar a las familias, y sobre todo a las familias endeudadas con el propio ANSES, ¿no? Que son no solo los jubilados, sino también los beneficiarios o los titulares de la asignación universal por hijo. Así que ahí tenemos varias correcciones y nosotros creemos que tal vez, y esto se lo vamos a proponer en una reunión a Fernanda Raberta para ver si es posible, sabemos que la situación es muy difícil, somos conscientes de el momento complejo que está pasando la República Argentina y el mundo todo, no solo nosotros, pero creemos que habría que hacer un esfuerzo para que por lo menos la asignación universal por hijo tenga como objetivo a corto plazo sacar el porcentaje de niños que tenemos por bajo de la línea de indigencia. Yo creo que si nosotros nos pusiéramos a corto o mediano plazo el objetivo de que con la asignación universal por hijo podamos sacar a los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina de la pobreza extrema, yo creo que sería un hito para nosotros y sería un hito en la historia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. Totalmente, Marisa. Bueno, o sea, gracias por todo el laburo que venís haciendo, aparte desde hace años, ¿no? Como decíamos al principio, y por todo el compromiso que le estás poniendo. Nada, saber que 14 años de deuda, ¿no? Entré recién en la etapa de la adultez y me ponía a pensar, ¿no? Cuando todos esos niños que no tuvieron derechos garantizados, todos esos niños que no tuvieron una defensora, y sos la primera defensora y mujer, para los que no saben y los que no saben, y saber que bueno, hoy está mal decir nuestros, ¿no? Porque no son nuestros. Hoy los niños, niñas y adolescentes van a tener alguien que garantice sus derechos. Y bueno, vamos a seguir comprometidas con vos. Esperemos que podamos seguir hablando y seguir trabajando en conjunto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias a ustedes, al movimiento y a todas las organizaciones y a todos los que se sumaron a este encuentro. Muchas gracias. Chao.